Santo Jesús. Aleluya. Salmos capítulo 3, versículo 7. Salmos 3, versículo 7. Ando Dios. Salmos 37, 7. Gloria a Dios. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aleluya, Dios te bendiga. Amén. Dile a alguien, saluda a alguien y dile el tema: el poder del silencio. El poder del silencio. Por favor, yo quiero que de este lado una sola persona diga el tema. El poder del silencio. Esos guerreros están activados de este lado. Alguien que diga el tema. El poder del silencio. Los niños están como empate, pero quisiera que lo digamos todos. 1, 2, 3. El poder del silencio. Mira. Gloria. Esta palabra la estuve buscando en hebreo, en griego y en arameo. En hebreo la palabra es sheket. Los que quieran hablar hebreo, por favor. En hebreo es sheket, que significa calma, ausencia de ruido. También significa callar, guardar silencio. En griego es sigí. Ahora en griego, sigí. Pausa, calma, callar. También significa tranquilidad, quietud, silencio, sereno. Pero en arameo significa estica, callar, guardar silencio, un silencio profundo. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios entre Malaquías y Mateo presenta un silencio de 400 años. Este silencio fue hecho por Dios, porque Dios duró hablando mucho tiempo con el pueblo, y desde el profeta Malaquías hasta el profeta Juan, el Señor guardó aproximadamente 400 años de silencio. Cuando Dios guarda silencio, Él lo hace por varias razones. En esta ocasión, este silencio que guardó Jehová trajo como consecuencia una hierba mala, trajo como consecuencia una serie de religiones como los fariseos, los saduceos, los herodianos, varias clases de religiones que surgieron, porque cuando la palabra de Dios no está, entonces surge hierba mala, surge una hierba venenosa, surge un problema, porque la palabra de Dios trae vida, es viva y es eficaz, y es como espada más cortante. A la ausencia de esta palabra, cuando Juan llega y comienza a expresar nuevamente la voz de Dios, se encuentra con fariseos, con saduceos, con herodianos y toda clase de una generación de víboras. Gloria a Dios. La palabra de Dios sí nos enseña que había un hombre llamado Job, el cual era perfecto, justo, temeroso y apartado del mal, y que incluso Dios permitió ser probado, porque él le preguntó a Satanás: ¿de dónde tú vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Tú no has visto mi siervo Job, que no hay uno como él en la tierra? Bueno, pero tú lo tienes rodeado, tú lo tienes bendecido, no hay forma de entrarle. Ahora toca sus bienes, toca su salud, toca sus hijos, hoy que te niega en tu misma presencia. Job no sabía lo que estaba pasando, como muchas veces nosotros probablemente no
sabemos lo que está pasando, pero debemos de mantenernos en integridad y en silencio. Aleluya. Sabemos ya la historia de Job, todo el sufrimiento que pasó, pero lo que más le afectaba a Job era el silencio de Dios. Dios no hablaba con Job. Aún sus propios amigos llegaron y tuvieron 7 días en silencio debido al sufrimiento que estaba atravesando Job. Si nuestros amigos, familiares, hermanos o vecinos están atravesando por un sufrimiento, por una tragedia, muchas veces lo mejor es el silencio, porque puede ayudar más que cualquier palabra descompuesta. Imagínese usted que una madre pierda a un hijo de manera trágica y frente al féretro alguien venga y le diga: eso fue Dios que se lo llevó. Tenga consolación. Tiene que tener consuelo, no puede ser conforme, Dios fue que se lo llevó. En ese momento no es necesario ese tipo de palabras a una madre, a un padre, a un hijo que ha perdido a alguien. En ese momento, a menos que el Espíritu Santo no te guíe a decir una palabra de consuelo, reconfortante, no es necesario decir palabras sin pensar. Luego llegó el tiempo en que Dios habló con Job, porque Dios va a hablar en el tiempo de Él, no en el tiempo que nosotros creemos. Dios no tiene un celular para estar contestando la llamada inmediatamente. Así hay personas que te envían un mensaje por WhatsApp y quieren que tú inmediatamente le contestes. Y la vida realmente nos presenta muchas ocupaciones. Hay personas que a veces no tardamos mucho. Yo a veces tardo para contestar, yo lo reconozco. Dios le contesta a Job igualmente como le contestó al profeta Elías: ve a tal lugar que yo voy a hablar contigo. Y hubo 3 clases de cosas que sucedieron en aquel lugar. Lo primero que sucedió fue un terremoto tremendo, pero el profeta se dio cuenta que ahí no estaba Dios. Gloria a Dios. Un viento recio, él se dio cuenta que ahí no estaba Dios. Pero ya en última instancia vino un siervo apacible. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, podemos encontrar esta historia. Un siervo apacible, y allí estaba el Señor. Amén, aleluya. Muchas veces Dios se muestra a través del silencio, pero muchas veces también Dios hace su silencio ante sus acusadores. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando es llevado por la tumba, Jesús en un momento guarda silencio. Y también cuando es presentado ante Pilato, hay un momento que él no le responde a Pilato. Y Pilato le dice: ¿a mí tú no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para libertarte o para matarte? Entonces ahí fue necesario que Jesús le contestara: ninguna autoridad tú tuvieras si no te fuera dada. Gloria a Dios. Mientras tanto, Jesús guardó silencio ante Herodes. Esta historia de Jesús y Pilato la podemos encontrar en el capítulo 27 de Mateo y ante Herodes en el capítulo 26 del libro de Lucas. ¿Qué esperaba Herodes? Esperaba un espectáculo. Cristo no es un show. La iglesia no es un espectáculo. La palabra de Dios, el santo evangelio, la adoración, no es un show para entretener ni para que los espectadores disfruten de lo que está sucediendo. Pilato recibió un silencio abismal del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese mismo Herodes fue al que Jesús le llamó zorra. Ni siquiera le llamó zorro macho, le llamó zorra. Llévenlo delante de mi presencia.
Dios no va a hablar con los que no creen en Él. Dios tendrá un silencio sepulcral frente a sus enemigos, frente a sus burladores, frente a los que esperan un show. Apaga un momento, por favor. Con aquel que no cree en su palabra. Dios no va a dar su Espíritu Santo a aquellos que no creen en eso. Pero tampoco Dios va a hablar con aquellos que entienden que la iglesia es un show, que el Espíritu Santo es un espectáculo, que los dones, la adoración, la alabanza es un show. Dios no está para entretener, Dios está para salvar. Dios está para libertar, para sanar, para redimir, para dar vida eterna y en abundancia, para dar paz, para dar la calma. No para cumplir peticiones de un rey muerto. Alabado sea el Señor. Aleluya. El mismo David, en el capítulo 13 de los Salmos, le hace una pregunta al Señor: ¿hasta cuándo me olvidarás? Porque hay un momento en que Dios calla. Y esa es una de sus respuestas. Él tiene varias respuestas. Él te dice sí, Él te dice no, Él te dice espera, pero también calla. Y el salmista le hace esta pregunta: ¿hasta cuándo tú me olvidarás? Pero ¿qué podemos ver en esta parte? Que el salmista creyó que Dios se había olvidado de él. Y mucha gente, porque no reciben la palabra de Dios o alguna profecía o algún mensaje, creen que ya Dios los olvidó. El silencio de Dios no significa su ausencia. Aleluya. Voy a tener que repetirlo porque no entendí. El silencio de Dios no significa su ausencia. Alaba lo que está vivo. Ahora, hay veces en que aquellas personas que no creen son castigados con el silencio de su propia vida. Tengo que repetirlo: Dios castiga a una persona dejándolo mudo porque no cree. El incrédulo quedará mudo ante Dios. Gloria a Dios. Hay gente que no pueden predicar, que no pueden adorar, que no pueden orar, que no pueden alabar, que no pueden decirle a un hermano: yo te amo, porque son incrédulos. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí lo podemos confirmar en el capítulo 1 de Lucas, cuando el sacerdote Zacarías se le aparece el ángel Gabriel y le da la noticia. Dios mío, siento a Jesús. Aleluya. Vas a tener un hijo varón, tu esposa va a quedar encinta y se llamará Juan, que será profeta santificado delante del Altísimo. Y hoy lo que le pregunta a Zacarías: ¿pero cómo? ¿Pero cómo es posible? Yo soy Gabriel, Dios mío, que vengo enviado de parte de Dios, hablando contigo, y tú no crees, tú dudas, desde ahora quedará mudo. Y hasta que no nació Juan el Bautista, Zacarías el sacerdote no habló. ¿Sabían ustedes que hay sacerdotes, pastores, apóstoles, evangelistas que están mudos delante de Dios por incrédulos? Dios mío, terrible. Librémonos de que Dios traiga a nosotros un silencio por la incredulidad. Pero también la palabra de Dios nos enseña que puede ocurrir en la vida de un ser humano que el silencio sea una enfermedad, como lo podemos ver en Marcos capítulo 7, donde Dios abre los oídos al mundo diciéndole: ¡Éfata! Aleluya. ¡Ábrete! Hay un momento en que el silencio trae
echa fuera un demonio sordo y mudo. Gloria a Dios. También Satanás causa silencio en la mente. Pero también la palabra de Dios nos enseña que cuando el hermano de Absalón violó a su hermana, Absalón no le dijo ningún tipo de palabra a Amnón, ni mala ni buena. Ese es un silencio de traición, un silencio de venganza. Lo convidó con sus otros hermanos y lo mataron. No le dijo palabra ni mala ni buena, según expresa la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 22. El silencio también puede ser traición y puede ir acompañado de un beso. Judas le dijo a los religiosos: al que yo besare. No le dijo palabra nunca al maestro, simplemente lo besó. El beso de la muerte, el beso de la traición, Aleluya. el beso de la entrega. Que te besa, te ama. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 39, versículo 2? Y yo quiero que los de media estén atentos y me van a buscar ahora mismo. ¿Cómo se llama la enfermedad que envejece los huesos? La gente de media, por favor, quiero que lo pongan aquí en la pantalla. Amén. Quiero que el versículo póngalo aquí, por favor. La gente de media, quiero que se active y que busquen el significado de la enfermedad que envejece los huesos. Se canta, no lo veo. Bueno, ya estamos buscando. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 39, 39. Versículo 2, ¿cómo dice? Oye, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que hay un silencio que trae dolor. La enfermedad que envejece los huesos, ¿cómo que se llama? Dios mío. Ahora vamos a ver qué decía o qué dice la palabra en cuanto a esto. Salmo 32, versículo 3. ¿Cómo dice? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay un silencio que causa osteoporosis. Dios mío, ¿qué es el nombre de esto? Osteoporosis. Anita que lo dijo. Gente que cuando llegan al templo no alaban a Dios. Gente que vienen como estatuas, como espectadores. Gente que cuando hay un mover de la presencia entienden que eso le pertenece al ministerio de la adoración. Y aquí, ustedes saben quién es el ministerio de la adoración. ¿Quién es el ministerio de la adoración? La iglesia. Amén. ¿Quién es el ministerio de adoración? La iglesia. Amén. Todo lo que fue creado por Dios, humanamente hablando, es el ministerio de adoración. Gloria a Dios.
Gente que ha callado la oración. Se acuerdan en silencio ante Dios. Y se levantan en silencio ante Dios. Parecen enemigos de Dios. Pero peor aún, los enemigos se comunican para poder armar la guerra. Y muchos cristianos podrían decirse que son hasta peores que los enemigos de Dios. El silencio sepulcral. Porque si le preguntara aquí, levanten la mano los que están orando 15 minutos. Yo no quiero que usted lo haga. Si yo le preguntara, póngase de pie a los que están orando media hora diaria. 1 hora. 2 horas. Los que están haciendo una vigilia de oración 2 o 3 veces al mes. Yo me refiero a que usted va a orar hasta la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Si le preguntara quiénes tienen 1 hora en la madrugada para romper el silencio ante Dios, ¿quiénes están orando a las 3? ¿Quiénes oran a las 5? ¿Quiénes oran a las 4? ¿Quiénes se levantan a orar a las 5? Yo no tengo necesidad de que usted se ponga de pie ni que levante la mano. Usted sabe, delante de Dios, si sus huesos van a estar buenos de aquí en adelante. Aleluya. Si no va a haber osteoporosis en nuestra vida. Gente que no predica porque le corresponde al pastor o al predicador o al evangelista. Gente que no entrega un tratado. Gente que no van a un hospital, a una cárcel. Gente que no le dicen al amigo Dios te bendiga, mi hermano. Gente que no le dicen al delincuente Dios te bendiga, pastor. Santo Dios. Recuerdo que estábamos en la inauguración de una iglesia, mi hija Tiara y yo, y el pastor dijo que solamente habían 4 pastores. Y yo le dije, pero yo veo aquí más pastores. Había un muchacho lleno de tatuajes, aretes, una gorra, una vestimenta. Y yo dije, pero yo veo aquí más pastores. Y ese muchacho de la gorra, ese no lo veo, es un pastor. El muchacho bajó la cabeza. Somos enemigos de Dios. Hasta los enemigos se aman en la guerra. Hasta Donald Trump le está tirando a Irán y a Rusia y a China. Se van diciendo, se van hablando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dijo el salmista. La oración te libera. La alabanza te libera. La oración te sana. La oración te fortalece. ¿Tú quieres ver algo? Tú estás estresado, ponte a orar. Te sientes ansioso, ansiosa, agobiado, te sientes tenso, ponte a cantar, ponte a adorar a Dios. Siente que estás sofocado, sal a predicar la palabra. Siente que una noche no puedes dormir, ponte a orar a Dios. Y hoy que nuestros huesos van a ser jóvenes todo el tiempo. Aleluya. Nuestros huesos van a ser jóvenes porque ante la oración y la alabanza hay vida y hay juventud. Esto es una enfermedad que trae el silencio a los huesos. Porque hay personas que comienzan a sufrir de trastornos mentales, comienzan a callar sus problemas, comienzan a tragarse. No le diga eso a la iglesia. No se lo diga al pastor. El pastor tiene muchos problemas, el pastor también es ocupado. Dios no te está hablando a él. Y si son problemas íntimos de mujeres, comuníqueselo a la pastora. Entonces usted está haciendo un silencio que va a traer una enfermedad mental. Note, la mayoría de los enfermos mentales no hablan. Han perdido la comunicación. Porque hay un silencio que es una guerra espiritual. El que ora está en guerra espiritual. El que adora está en guerra espiritual. El que predica está en guerra espiritual. Si le dices a tu hermano, yo te amo, yo te perdono, perdóname si te fallé, reconozco que te ofendí. Dios te bendiga al delincuente, a la ramera, a la prostituta, al ladrón, a la atracadora, al punto de droga. Dios te bendiga, predicador.
entonces deja de ser una enfermedad. El silencio también puede ser utilizado como un ayuno de palabras. Aquí hubo una hermana que me dijo una vez: pastor, dígame, voy a hacer un ayuno de palabras. Yo también sorprendí, que fue lo de hermana Chávez. No puedo así, chavo. No voy a hablar todo lo que me meta a la mente. Voy a hacer un ayuno de palabras. Aunque me provoque. Este ayuno de palabras, tenemos muchas citas bíblicas en el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiastés, Habacuc, Santiago, pero uno de los que me llama la atención es Tito capítulo 2, versículo 9. Ayuno, diga conmigo, ayuno de palabras. Ayuno de palabras. Tito capítulo 2 y versículo 9. Tito capítulo 2 y versículo 9. ¿Cómo dice? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Tú quieres saber cómo está un evangélico cuando va a pagar el agua, cuando va a pagar el teléfono, cuando va a pagar el cable, o cuando le quitan el turno de la fila, o cuando no la tiene en un hospital? Te vas a dar cuenta de su condición espiritual. Porque hay muchos cristianos que son respondones. Yo soy cristiano, pero a mí hay que respetarme. Yo soy cristiano, pero conmigo nadie se mete. ¿Cómo que con los hijos de Dios nadie se mete? Claro que sí. Pero a Cristo lo crucificaron, lo murmuraron, lo traicionaron. A Pablo lo mataron, a Pedro lo mataron. ¿Cómo que con los hijos de Dios nadie se mete? Se mete. Lo que pasa es que Dios es el que tiene la venganza. Gloria a Dios. Yo he escuchado personas que le han dicho: pero, ¿y usted evangélico? Claro, yo soy evangélico, pero yo soy ninguno. Mira, si yo no fuera cristiano, gracias a Dios, dice Manuel, gracias a Dios que es cristiano. Gloria a Dios. ¿Tú quieres saber que un cristiano que le choquen el vehículo, que le rayen el vehículo? ¿Tú sabes por qué han cancelado muchos cristianos de aquí, de Zona Franca? Por respondones, por malcriados, como le decimos del buen dominicano. Gente que no pueden callarse ante las ofensas. No, que yo no me le quiero callar a nadie, pero hasta Cristo se cayó. ¿Y quién soy yo para no quedarme en silencio? En un momento determinado de la vida, tu silencio te va a salvar la vida. Si una persona te apunta con un arma de fuego y te pregunta: ¿usted quiere que yo lo mate? ¿Qué usted va a decir? Sí, tira para que va tu hombre. ¡Pam! Muerto de vida. Si una persona te apunta con un arma y te pregunta, la mejor respuesta es el silencio. Encomendarte a Dios. Porque hay muchos puestos en los bancos, en las empresas, que hoy no lo tienen muchos hermanos de nosotros creyentes por respondones. No seamos respondones. Usted no sabe los que me han dado a mí en institución y las cosas que me han dicho. Y yo guardamos silencio. Recuerdo que una vez estábamos en la casa de la alcaldesa Jocelyn Peña, que venía Leonel Fernández, y nos invitamos a una reunión. Y había una mesa, había una silla en un lugar así alto, una terraza como esta, y había mesas para la alcaldesa, para Leonel Fernández, para el equipo de ellos. Y el coordinador de lo que iba a estar en la mesa nos subió a nosotros allá, pero después nos bajó. Y había un varón que tenía que le dijo: silencio, varón, espera que llegue el niño.
Diga conmigo, silencio, sierva de Dios. En un momento deja que te quiten la silla, pero no te van a quitar el puesto. Deja que te quiten la silla, pero no te van a quitar el puesto. No te van a quitar tu lugar. Deja que te quiten la razón, pero no te van a quitar tu derecho. Deja que te quiten la túnica. Deja que te quiten la túnica, pero Jesús no te va a quitar. Cuando llegó el doctor Leonel Fernández y la alcaldesa de aquel entonces, Jocelyn Peña, lo primero que dijo: Santo Mora, ¿qué tú tienes abajo? ¿Quiénes son los que andan contigo? Él sube para la mesa de honor. Dale un aplauso al que vive. Si se pone de malcriado, ¿qué va a decir? No, ese señor hizo un alboroto aquí. Por eso lo saqué de él. ¿Por qué me detuve aquí en Cristianos Respondones? Porque tenemos mucho dentro de nosotros que no pueden hacer ese tipo de silencio. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. También la Biblia nos habla de un silencio de media hora aproximadamente en el cielo. ¿Por qué? Eso es una expectación y reverencia ante Dios, lo que iba a hacer con respecto a los castigos de la humanidad. Esto también precede a los 7 toques de las 7 trompetas, y hay un silencio de lo que viene, un terror, un castigo severo para la humanidad en el capítulo 8 de Apocalipsis. ¿Por qué cesan las alabanzas? Porque todo está centrado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como diría, por eso mucho en el cielo. Eso se parece a cuando los que tenemos hijos estamos acostados en la habitación y escuchamos un silencio en la casa. ¿Cómo es, María? Si tú escuchas un silencio en tu casa y tienes niños pequeños, tienes que salir corriendo. El ruido causa hipocresía, que es sordera. El ruido causa tinnitus, que es zumbido. El ruido causa trastorno del sueño, estrés crónico que eleva el cortisol. El ruido causa hipertensión, llámese presión alta. El ruido causa fatiga mental, irritabilidad, ansiedad y falta de rendimiento. Gloria a Dios. No es lo mismo ruido que sonido. La Biblia nos enseña la historia del profeta Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, que los profetas de Baal hicieron ruido hasta la tarde. Y Baal no respondió. Una cosa es el silencio, pero otra cosa es el ruido. Gloria a Dios. Dios no responde ante el ruido. Aleluya. Dios no se mueve ante el ruido. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, la multitud gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Aleluya. De manera que el ruido causa daño auditivo, fisiológico, psicológico, trastorno del sueño y cognitivos. ¿Y en qué generación estamos viviendo? En la generación del ruido y del humo. La generación que no puede estar en silencio. Una generación que no tiene calma. Una generación que no tiene paz. Diga conmigo: el poder del silencio. El poder del silencio. El silencio tiene poder. Una generación que no hace pausa. Una generación que mientras más ruido hacen y consumen, cree que están viviendo la vida. Y mientras más ruido recibe una persona, más daño se está haciendo en su cuerpo.
en su espíritu y en su mente. ¿Por qué esta generación le gusta el ruido? Porque no tiene paz. ¿Por qué esta generación le gusta el ruido? Porque no haya contento, porque no tiene gozo en el silencio. Necesita algo que le inyecte, algo artificial que pueda inyectarle. Hay una mezcla con ese ruido y esa mezcla es con el pecado. En un teteo, en una fiesta, hay una mezcla de ruido y pecados. Allí se mezcla la violencia, allí se mezclan los vicios, allí se mezclan las inmoralidades, allí se mezcla la murmuración, los adulterios, el chisme. Generalmente en los teteos la gente sale intoxicada. El que está borracho está envenenado. Esta es la generación del ruido y del humo. Aleluya. La generación que consume veneno. La generación que consume la muerte. Aleluya. La generación del humo. La generación de los vicios. La generación de la droga. La generación de la violencia. La generación de la muerte. Es la generación que estamos mirando. Mientras más alto es el ruido, mejor se siente nuestra generación. Eso se llama contaminación acústica, prohibido por la ley. Pero en nuestro país, las autoridades ante el ruido hacen silencio. Si los evangélicos sacan una bocina a las 12 de la noche, le quitan la bocina y le ponen una multa y cae preso. Las autoridades dominicanas ante el ruido del país, ellos hacen silencio. Es una generación que no hace pausa. No cesan de día y de noche y de madrugada. La República Dominicana se está transformando en un país alcohólico y corrupto. Gloria a Dios. Nuestro país sufre hoy mismo de un tránsito selvático, donde la mayoría de motoristas están arropados de violencia, donde antes a quienes se le temía era a los patanistas, hoy se le teme a los motoristas. Muy lamentable que yo ando en uno, pero siento el aire de mi jipeta. Amén. A los brazos que viven. Que lo que nosotros estamos haciendo aquí no es ruido. Gloria a Dios. Esto es sonido. Amén. Que entienda el enemigo que él tendrá que escuchar a nosotros. Amén. Con energía eléctrica o sin energía. Amén. Porque se va a predicar la palabra y se le va a decir a esta generación que necesita un arrepentimiento. Amén. Si nuestros jóvenes no se vuelven a Dios, seguirán perdiendo la vida a manos de Satanás. Nuestros jóvenes necesitan a Jesús. Amén. Nuestros ancianos, nuestros niños. Pero ¿quiénes son los que están haciendo más ruido? Nuestros jóvenes. A los ancianos ya les molesta el ruido. A los niños les gusta el ruido de los cumpleaños. Pero esta generación, amados hermanos, necesita calma, necesita tranquilidad.
Las autoridades tienen que acorralar a las personas para salvarle la vida en Semana Santa, guiarlos por la carretera, cerrar los balnearios, cerrar playas. Porque la gente en vez de meditar sale a pecar. Y hay que protegerlo. Y ellos incómodos con las autoridades. No tenían que cerrar esa playa, no tenían que cerrar ese río. Oye, ahora están prohibiendo las bebidas. Porque la gente quiere hacer lo que le dé su real voluntad con su vida. Pero el sonido natural, no el ruido. Las aves, los gritos, el viento, el mar, una conversación afable, el canto y muchas cosas son cosas que naturalmente necesitamos escuchar. Ahora hay un silencio mundial ante los asesinatos de muchos cristianos. Muchas cosas están sonando en las redes. Suena el jet set, suena la guerra de Estados Unidos, suena Rusia, suena China. Pero muy pocas personas están haciéndose eco y rompiendo el silencio en cuanto a los asesinatos de muchos cristianos en todo el mundo. Cavan un hoyo grande con un tractor y lo matan por cientos, lo echan ahí y luego que lo echan con una pala mecánica, le echan neumático y luego le prenden fuego. ¿Qué dice el Diario Libre? ¿Qué dice el Indy Diario? ¿Qué dice la BBC de Londres? ¿Qué dice el New York Times? ¡Silencio por cobardes! Gloria a Dios. ¿Dónde le pide esta mañana? Y yo, que somos la iglesia, no vamos a hacer silencio. ¿Cuál es el silencio que la palabra de Dios te manda a guardar? Según le dijo el Salmo